I've always liked to play with fire. ¿Qué es un álcano? Son los hidrocarburos compuestos de carbono e hidrógeno. Más simples, pueden presentar cadena lineal, ramificada o cíclica. Cuando los compuestos presentan la misma forma molecular y solamente difieren en el orden en el que se enlazan los átomos. En la molécula se les denomina isómeros, constitucionales o estructurales. También están los tipos de álcanos. Álcanos alifáticos, también llamados parafinas, tienen una estructura lineal y obedecen a la fórmula general CnH2n+2, donde n representa el número o cantidad de átomos de carbono en el compuesto. Contienen más del doble de átomos de hidrógeno que de carbono. El segundo tipo son los cicloalcanos. Tienen una estructura en forma de ciclo y su fórmula general es CnH2n. Como características de los alcanos está, número 1, que están asociados a los seres vivos. Aunque los alcanos no son materiales esenciales para los seres vivos, a menudo aparecen como productos intermedios o finales del metabolismo microbiano. Tal es el caso, por ejemplo, de la fermentación metanogénica, que realizan las bacterias del rumen de los animales. Algunos alcanos, como segunda característica, como el metano, CH4, pueden ser inflamables, explosivos o tóxicos, de modo que se deben manejar con extrema precaución. También son hidrocarburos saturados porque los enlaces entre los átomos de carbono son simples y estables. Esto los diferencia de los alquenos y los alquinos, que se caracterizan por tener enlaces dobles y triples, respectivamente, entre sus átomos de carbono. Como tercera característica están que pueden presentar sustituyentes. Los átomos de hidrógeno enlazados a cada átomo de carbono pueden sustituirse por otros átomos, como halógenos, como el flúor, bromo, cloro, o diversos grupos o radicales. Son muy frecuentes los grupos hidroxilo y metilo. En este último caso, la estructura se va complejizando, dando lugar a álcanos ramificados. Como otra característica, pueden formar estructuras cerradas. Los átomos de carbono se van enlazando entre sí, dando lugar a la formación de cadenas, pero los extremos de dichas cadenas pueden combinarse y formar entonces los denominados álcanos cíclicos, como en el caso del ciclohexano, el ciclopentano y el ciclobutano. Están también las propiedades físicas de los alcanos. Están en gran medida determinadas por el número de átomos de carbono que contienen en su estructura. Así, por ejemplo, los alcanos que tienen entre 1 y 4 átomos de carbono son gases a temperatura ambiente. Aquellos que tienen entre 5 y 17 átomos de carbono son líquidos a esa misma temperatura, y los que tienen 18 carbonos o más son sólidos a temperatura ambiente. En sí tienen propiedades físicas como escasa solubilidad, baja densidad, punto de fusión y ebullición variable, conductividad eléctrica. Básicamente es la reacción más típica de los alcanos y los cicloalcanos. Es básicamente la halogenación. En esta básicamente los átomos de hidrógeno se sustituyen por un átomo halogénico para formar un haluro alquilo, un RX, donde su principal X principalmente es el Cl, que es el cloro, o si no Br, que es el bromo, para formar un haluro. Entonces están los alcanos, de que básicamente por medio de la oxidación que hacen alcoholes si hacen un solo enlace con el oxígeno, y a su misma vez hacen cetonas en el momento que hacen con dos oxígenos, y en el momento en el que crean o se unen con ácido carboxílico, o sea, crean 3 enlaces con el oxígeno, ya hacen algo más especial.
básicamente se presenta cuando los alcanos están en la fase de gases y están aproximadamente en los 400 grados centígrados. Y básicamente lo que pasa es de que se sustituyen un hidrógeno por un grupo nitro. Para así esto no se requiere estar en un laboratorio o utensilios súper grandes. Por eso esto es básicamente una mezcla de compuestos. Además, esta nos sirve básicamente para fabricar explosivos y asimismo hace un mecanismo en la reacción que es la radicalización. Pasa cuando pasan rupturas heterolíticas en las cuales son causadas por un catalizador que mayoritariamente es el ácido Lewis, y asimismo estas son para formar un alcano. Asimismo estas forman carbocationes inestables, ya que la inestabilidad disminuye cada vez de que son más ramificadas. La pirólisis se produce cuando se calientan los alcanos a unas altas temperaturas, ya que hace falta de ausencia de oxígeno. Asimismo se rompen los enlaces CC, de que son carbono-carbono, y los enlaces de CH, de carbono-hidrógeno. Así hacen una forma radical, que entre sí son formados otros enlaces o otros alcanos que tienen mayor número de carbonos.